En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de seguir con el catecismo, nomás un muy pequeño dato sobre nuestro santo de hoy. San Luis, rey de Francia, primo de San Fernando, rey también. San Luis, rey de Francia, su madre Blanca de Castilla, ¿verdad? Qué gran mujer que habrá sido, que sacó un santo. Se dice en su biografía que la mamá, entre otras cosas, además de, por supuesto, toda la educación bien cristiana, católica, en la piedad, el amor a Dios, el odio al pecado, etcétera, que le dio, una de las cosas que le decía era que le decía a su hijo, a Luis rey de Francia: prefiero verte muerto antes de cometer un solo pecado mortal. Va nomás la fuerza de lo que dice. Y la verdad que muy bien dicho la madre, porque realmente es mejor que el hijo no esté muerto antes que ofenda mortalmente a Dios, que pierda su gracia y tal vez hasta se condene. Realmente da para meditar a las mamás, a los papás de hoy día. ¿Quién alguna vez ha dicho a su hijo algo así? O algo parecido, digamos, que tenga esa fuerza de imprimir en mi hijo que lo peor es el pecado mortal. Realmente para meditar. Y vaya lo que consiguió con eso que le dice su mamá, un santo, San Luis, rey de Francia. Creo, si no me equivoco, no estoy 100% seguro, que creo que él nunca cometió un pecado mortal. Ha habido santos que han recibido esa gracia especialísima de Dios, que mantuvieron sin mancha la pureza bautismal, jamás pecado mortal. Pecados veniales sí, pero no pecado mortal. Si yo no me equivoco, creo que San Luis, rey de Francia, es uno de ellos. Entonces, vaya si no logró lo que quería la mamá. Prefiero verte muerto antes que cometer un solo pecado mortal. Palabras fuertes, pero que lograron un santo, y un gran santo, y un rey. Siempre cuando uno tiene mucho poder, un rey, imagínense lo fácil que es corromperse, y él fue santo. Y ahora sí, siguiendo con el catecismo, estamos en los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Vamos a ver hoy lo que nos dice el catecismo de San Pío X sobre el segundo mandamiento de la Santa Madre Iglesia. Estamos en la pregunta 485, que dice: ¿qué nos manda la Iglesia con las palabras del segundo mandamiento? Confesar los pecados mortales al menos una vez al año. Con las palabras del segundo mandamiento, confesar los pecados mortales al menos una vez al año, la Iglesia obliga a todos los cristianos que han llegado al uso de razón, es decir, atentos los papás, normalmente los niños a los 7 años ya llegan al uso de razón, dice, a acercarse por lo menos una vez al año al sacramento de la penitencia, para confesar los pecados mortales. Entonces es muy importante los papás tener esto en cuenta. Los niños ya llegan a 7 años, 8 años, ya tienen uso de razón. Hay que ya llevarlos a la confesión, que ya empiecen a aprender a confesarse, y por supuesto la primera comunión, que va de la mano. Siempre hay que hacerlo lo más pronto posible, ya de los 7 años, apenas ya tengan uso de razón, toda la preparación necesaria para que puedan comulgar, recibir el cuerpo de nuestro Señor, para que con la gracia de Dios tal vez tengan esa gracia especial de San Luis, rey de Francia, no caer en pecado mortal, recibir antes a Dios nuestro Señor en sus almas, que lo que Dios no quiera, entre Satanás por el pecado mortal. No hay que olvidar que con el pecado mortal, si uno está en gracia, uno pierde a Dios y entra Satanás, uno se hace cosa del demonio por el pecado mortal. Veamos la siguiente pregunta, la 486. Dice: ¿cuál es el tiempo más oportuno para satisfacer el precepto de la confesión anual? Dice: el tiempo más oportuno para satisfacer el precepto de la confesión anual es la Cuaresma, según el uso introducido y aprobado de toda la Iglesia, porque la Cuaresma es el tiempo penitencial por excelencia, de hacer penitencia, de arrepentirse por los pecados, de confesarse. Por eso el mejor momento para cumplir con este precepto es la Cuaresma, precisamente. La siguiente pregunta, 487. ¿Por qué dice la Iglesia que confesemos los pecados mortales al menos una vez al año? ¿Por qué solamente dice al menos una vez? La Iglesia dice al menos para darnos a entender su deseo de que nos acerquemos más a menudo a los santos sacramentos. Evidentemente que la intención de la Iglesia no es que nada más nos confesemos una vez por año y ya quedó ahí, no, sino que la Iglesia, viendo nuestra flaqueza y nuestra forma de ser, sabe que si nos quiere obligar a confesarnos 3 veces por mes, va a haber más de uno que no va a cumplir, entonces se va a cargar con pecados nuevos. Es como, hablando coloquialmente, lo pone fácil, una vez al año. No es complicado organizarse por una vez al año, confesarse, para evitar
que uno caiga en durar muchos años sin confesarse, que eso sí es más serio y complica más las cosas. Uno después, si se arrepiente, puede hacer su buena confesión general de todos esos años o de vida, pero la Iglesia precisamente busca evitar eso, que no se acumule tanto tiempo. Pero evidentemente que su intención no es que sea una vez al año nomás, sino que es al menos. Y como decimos, lo pone por decir así fácil, porque sabe que si nos mandara, como decimos, 3 veces al mes, más de uno incumpliría y cargaría con pecados mortales nuevos por ese precepto. Entonces por eso la Iglesia hace así, pero quiere evidentemente que nos confesemos. Es más, la siguiente pregunta del Catecismo dice así, la 488. ¿Es pues útil confesarse a menudo? Es utilísimo, dice el Catecismo. Es utilísimo confesarse a menudo, sobre todo porque es difícil que se confiese bien y esté alejado del pecado mortal quien rara vez se confiesa, nos dice el Catecismo. O sea, quien rara vez tiene la costumbre de confesarse, se acerca muy de vez en cuando, cada tantos meses, una vez al año o más, peor aún, dice es muy raro que se mantenga alejado del pecado mortal y que es difícil que se confiese bien. ¿Por qué? Porque si uno a veces nos pasa, uno van 2 semanas, 3 semanas, un mes desde mi última confesión, y no hace el examen de conciencia y uno se olvida de más de casi la mayoría, yo me iba a decir los pecados, tal vez muchos no graves, pero uno se lo olvida. Y si uno dura mucho tiempo, muchos meses, peor años, y hasta habrá pecados mortales, pecados graves, que uno se lo olvidarán, quedarán allí. Evidentemente que si uno a la hora de prepararse para la confesión hizo su examen de conciencia bien diligentemente, hizo todo ese esfuerzo por acordarse de todos sus pecados, y a pesar de eso a algunos se le pasó, como ya hemos explicado muchas veces, eso no invalida la confesión, se perdona ese pecado. Simplemente queda la obligación de mi próxima confesión, decir, ay Padre, la vez pasada que me confesé, se me olvidó tal pecado, decir tal pecado que cometí. Pero si uno fuera negligente en confesarse, perdón, en hacer el examen de conciencia, supongamos a alguien que lleva, no sé, 2 años que no se ha confesado, llega y de buenas primeras se tira al confesionario sin haber dado por lo menos un buen ratito, un buen ratote, para tanto tiempo, pensando, bueno, qué pecados he cometido, tratar de acordarme para decir todo. Evidentemente que hay un pecado allí de negligencia, porque hay que hacer un esfuerzo para acordarse de los pecados. Ya lo hemos visto cuando hablamos de la confesión. Primero las 5 cosas para hacer una buena confesión, el examen de conciencia, que es ese diligente examen de los pecados cometidos desde la última confesión bien hecha. Si uno no hace ese diligente examen, y más en un caso así, tanto tiempo sin confesarse, seguramente con muchos pecados mortales, evidentemente hay un pecado en uno, una negligencia. Y como decimos, muy importante porque nos ayuda a estar alejados del pecado mortal, la confesión. Nunca hay que olvidar que la confesión no solamente perdona los pecados actuales que hay en el alma, que uno haya cometido, sino que también tiene ese efecto preventivo, es decir, que si uno no, por gracia de Dios, no ha cometido un pecado mortal, bendito sea Dios, igual si yo me confieso, la confesión me da fuerzas para, digamos, vencer las tentaciones que nunca faltan, para mantenerse, especialmente al recurrir a la confesión, que no haya pecado grave, tal vez cuando está sintiendo más ese ataque, que ya, como cada uno habrá experimentado, la vida espiritual suele ser un poco así, estamos como bien y de repente uno no sabe qué pasa y ha cometido por todos lados y uno siente que resbala. Entonces en esos momentos, antes de caer, lo que Dios no quiera, más bien voy y me confieso ya y digo mis pecados y hasta le puedo manifestar al confesor, al sacerdote, estoy siendo muy atacado por esta tentación y el sacramento le va a dar una gracia para que disminuyan esas tentaciones y para las que puedan quedar, para tener más fuerzas para vencerlas. Pasemos a la siguiente pregunta, la 489. Dice, ¿por qué se añade en peligro de muerte? Porque el segundo mandamiento, todo completo, dice, confesar los pecados mortales al menos una vez al año, lo que estamos viendo, y en peligro de muerte, y si se ha de comulgar. Ese es el mandamiento de la Santa Madre Iglesia completo. Entonces dice el Catecismo la pregunta, ¿por qué se añade y en peligro de muerte? Dice, se añade en el segundo mandamiento de la Iglesia y en peligro de muerte, porque de una santa muerte depende la salvación del alma, y una buena confesión facilita una santa muerte. Es más, quien no se quiere confesar, o sea, alguien moribundo, está muy grave, y no quiere confesarse, no quiere recibir el sacerdote para confesarse, no tiene esa intención, no puede recibir perdón de sus pecados, por lo tanto no se puede salvar. Es el pecado de la impenitencia, uno de los pecados contra el Espíritu Santo, la impenitencia final, no querer arrepentirse, no querer confesarse. Evidentemente que si es imposible el recurso del confesor, como ya hemos explicado muchas veces, basta el acto de contrición. Si uno logra hacer un acto de contrición perfecto,
se perdonan los pecados. Pero si esa persona, como hemos explicado muchas veces, en su disposición de ánimo, amén, digamos, de que el confesor sea imposible que vaya por las circunstancias, pero igual él no se confesaría, él no se quiere confesar, no puede tener perfecto acto de contrición. Siempre es en orden la confesión, en que yo me confesaría si pudiera, o si me curara milagrosamente, no soy muy grave, yo me iría a confesar. Entonces el que no se quiere confesar es imposible tenga una buena muerte. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Por tanto, siempre hacer ese apostolado con todos los seres queridos, amigos, que puedan caer gravemente enfermos, buscar sacerdotes para que se puedan confesar, para que puedan tener una buena muerte. Y uno mismo tener siempre en mente, apenas uno pueda caer una enfermedad grave, está en un estado relativamente grave, de una llamar al sacerdote, antes, especialmente mientras mantengamos nuestras facultades, nuestra lucidez, para asegurar una buena confesión, porque después queda más en el misterio de Dios. Puede ser que cuando el sacerdote vaya y esté inconsciente y no dé la solución bajo condición, tal vez sí me sirva, tal vez no, lo sabrá Dios en última instancia, sí me hizo efecto. Entonces mejor asegurarnos, estando bien lúcidos, que venga el Padre, por favor traigan lo que me quiero confesar. Y muy linda, o muy lindo para tener una muy buena concepción lo que dice el catecismo, o sea, están cortitas palabras que recién leíamos, dice, porque de una santa muerte depende la salvación del alma. Dios mío, si todos los seres humanos que vivimos en el planeta Tierra pensáramos eso, lo meditáramos, lo tuviéramos bien presente, que de una santa muerte depende la salvación del alma, vaya que mundo más distinto en que viviríamos. Precisamente vivimos un mundo lleno de pecado, de desorden, de males en todo sentido, porque el común de los seres humanos, de los mortales, no piensa, no medita que de una santa muerte depende la salvación del alma. No piensan que un día se van a morir, no piensan que un día van a ser juzgados, que van a rendir cuentas ante Dios, que allí ya no va a ser Dios de misericordia, sino Dios de justicia en el momento del juicio, y darle a uno lo que uno merece. Si meditáramos esas cosas, esa tan cortita frase, de una santa muerte depende la salvación del alma, qué diferente que serían nuestras vidas, muy diferente. Y pasamos a la siguiente última pregunta para el día de hoy, de lo que nos enseña el Catecismo sobre el segundo mandamiento de la Santa Madre Iglesia. La pregunta 490 que dice, ¿por qué se indica últimamente y si se ha de comulgar? O sea, confesar los pecados mortales al menos una vez al año, y si está en peligro de muerte y si ha de comulgar. Dice la respuesta, se indica en último lugar y si se ha de comulgar, porque la Sagrada Comunión se ha de recibir en estado de gracia, y el que tenga pecado mortal ha de ponerse en gracia mediante la confesión precisamente, no bastando el acto de contrición perfecta. Entonces, si uno está en pecado mortal, evidentemente uno tiene que confesarse antes para poder comulgar. Si uno va a comulgar, pongamos un ejemplo, alguien se va a casar, normalmente se hace la misa, es la costumbre, y por supuesto la comunión. El que se va a casar tiene que confesarse antes, porque si no, va a ser un sacrilegio. Si uno comulga en pecado mortal, es un gravísimo sacrilegio, un pecado muy grave, hay que tener eso bien en cuenta. Es mucho más grave que un homicidio, porque estoy profanando el cuerpo de Dios. Muchas veces no tenemos esa percepción de los pecados, y tal vez por eso lo hacemos. ¿Cuántas veces tal vez no ocurrirá que alguien precisamente cae en un pecado por vergüenza y luego va y comulga por lo mismo? Me confesé, tengo que comulgar, y hace ese horrible sacrilegio, y tal vez no tiene bien presente que ese sacrilegio que estás haciendo es más grave que el pecado que te dio vergüenza confesar. ¿De dónde vas a sacar después ánimo para decirle al sacerdote que ocultaste ese pecado y que comulgaste sacrílegamente? Entonces, más bien, vencer la vergüenza y confesar bien todos nuestros pecados, siempre que vayamos. Tener eso muy presente, un sacrilegio es un pecado gravísimo. Comulgar en pecado mortal, con conciencia de pecado mortal, es un pecado gravísimo. Uno profana el cuerpo de Cristo y, como dice San Pablo, palabras bastante fuertes, se come y bebe su propia condenación, dice. Se comulga en pecado mortal. Se come y bebe su propia condenación. Y es muy interesante que con lo que finaliza el catecismo en esta última pregunta, respecto a lo que tratamos, dice, no bastando el acto de contrición perfecta, es decir, aunque la contrición perfecta me perdone los pecados, realmente, igual la Iglesia manda y quiere que uno haga la confesión sacramental para poder comulgar. No basta esa pura contrición. O sea, si uno la hace perfecta, sí perdona los pecados, pero no me alcanza para que pueda comulgar en cuanto que la Iglesia quiere que yo me confiese sacramentalmente. Entre otras cosas, porque es muy fácil hacerse ilusiones.
uno podría fácilmente pensar, hizo un acto de contrición perfecta, me salieron 2 lágrimas, y voy y comulgo, y tal vez no fue perfecta, y sigo en pecado mortal. Entonces, por eso, esas precauciones de la iglesia, no, confesión sacramental antes, porque ahí no hay pierde, si uno la hace, no oculta nada, dice todo lo que uno se acuerda, con sincero propósito de enmienda, no cometer más los pecados, se perdonan los pecados del alma, se borran toditos, queda el reato, toca expiar por la penitencia de otros pecados, pero se borran y no puede comulgar. Dejamos en todo caso allí para el día de hoy, en todo caso, Dios mediante, mañana continuaremos con el tercer mandamiento de la Santa Madre Iglesia, ver qué nos enseña el Catecismo. Ave María Purísima, María Santísima. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.